En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Muy buenos días, apreciable audiencia, que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy estamos contentos porque el Señor nos permite estar acá desde Radio Cultural Amigos con el propósito y el objetivo de dialogar, tratar temas importantes, actuales desde una perspectiva bíblica y teológica. Así que gracias por su atención, gracias por estar pendientes del programa y hoy pues agradecemos a Dios por estar acá con nuestro hermano Eddie Osorio. Muy buenos días, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Buenos días, hermano Carlitos. Bien, gracias a Dios. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia para con nosotros y como usted ya lo decía, es un privilegio para nosotros poder estar de nuevo acá en Diálogo de Fe y Salvación para poder pues aprender, dialogar un rato, ¿verdad? Sobre temas importantes de la Biblia, temas actuales y que tienen mucha trascendencia para nosotros como personas y especialmente como iglesia. Así que es un privilegio poder estar acá de nuevo para compartir con todos ustedes. Hermano Eddie, antes de iniciar pues un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, nuestros oyentes y los no oyentes, ¿verdad? Del sector de Izabal, hermano Eddie. Sector de Izabal, no sé si habrá gente allá por en la parte norte, pues Alta Verapaz, pero en el Petén sí, hermano Eddie, también. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que fueron pues afectados por este huracán, hermano Eddie, huracán ETA. Sin lugar a dudas, pues provocó muchos problemas en estas áreas, pero damos gracias a Dios, las vidas no fueron muchas, pérdidas materiales creo que sí son muchas, pero Dios es soberano, hermano Eddie, está en control de todo y mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos, estamos con ellos, muchas iglesias trabajando, hermano Eddie, estamos trabajando acá en Chiquimula para poder acercarnos con ellos, algunos ya se hicieron presentes, tuvimos la oportunidad de hacernos presentes, una parte, seguiremos esta semana si Dios lo permite, muchas iglesias están accionando, así que un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, estamos con ustedes, estamos orando por ustedes y de igual forma pues no solo orando, ¿verdad? No movilizándonos para poder tender aunque sea una mínima parte, hermano, porque los daños son inmensos, ¿verdad? Pero algo creo que podemos hacer por todos nuestros hermanos y amigos en todo el sector afectado en el departamento de Izabal, hermano Eddie. Así es, yo pienso que pues las cifras han sido un poco alarmantes de todos los daños físicos, materiales, las pérdidas que hay hasta el momento, pues han sido muchas. Así que pues ahí sí que nuestros hermanos están en nuestras oraciones. Principalmente pues han sido Zacapa, pienso, Izabal, el Petén y Alta Verapaz, creo que han sido los departamentos más afectados, aunque también hay otros departamentos, Chiquimula por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos sectores en los que también ha habido pérdidas, pero pues estamos con nuestros hermanos y con toda la gente que está pasando por situaciones difíciles y como usted decía, pastor, pues no solo estamos orando, ¿verdad? Sino que también nos estamos movilizando y pues Dios ha sido fiel también en esa parte y nos ha proveído, ¿verdad? Y esperamos en Dios también en el transcurso de estos días hacernos presentes allá en uno de estos departamentos con nuestros hermanos. Amén. Hermano Eddie, de igual forma el sector en la colonia Esperanza de Vida, hermano Eddie. Así es. También Exacto. Lamentamos muchos hermanos conocidos sufrieron. El Ministerio Esperanza de Vida, por cierto, también sufrió daños muy fuertes en su infraestructura. ¿Por qué mencionarlos? Porque es un ministerio el cual ha sido una bendición para, ha ayudado a mucha gente, ayuda a muchas personas de Nororiente y de igual forma una iglesia bautista ahí, Manuel. Exacto, así es. Una iglesia bautista
en la cual también sufrió gran problema. Y un saludo especial para ellos también. Esperamos en Dios de que poco a poco se pueda ir la situación mejorando, reconstruyendo. Sabemos que es difícil, ¿verdad? hermano Eddie. Sí, pero yo pienso que ante toda esta situación, sí sabemos, ¿verdad? No es fácil perder casa, terrenos, propiedades, cosechas, Animales. hermano Carlitos. Imagínese cuántas cosechas se han perdido, animales, como usted decía, posiblemente reses y otro tipo de animales. Pero ahí sí que oramos al Señor, ¿verdad? Para que la paz y el gozo del Señor esté con todas estas personas. Y que esta situación también sirva, ¿verdad? Para que aquel que no se ha acercado al Señor también pueda hacerlo, ¿verdad? Sepa que somos vulnerables. Sí, así es. Sepa que somos dependemos vulnerables. del Señor. Hay un Dios todopoderoso, el cual le está hablando al hombre por todas las circunstancias de la vida, hermano Eddie. Amén, El principal así es. llamado es arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos está aquí. Cerca. Sí, está. Así que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos, hermano Eddie. Amén. Y si el Señor permite, pues nos veremos pronto por ahí. Amén. Con ellos, ¿verdad? Así que un saludo especial entonces a todos los hermanos damnificados en el sector de Zacapa, sector Izabal, sector del Petén. Y un fuerte abrazo. Ánimo, hermanos. Mucho ánimo, por favor. La mirada puesta en el Señor. A pesar de las circunstancias, con esfuerzo podemos salir nuevamente adelante. Así que Dios les bendiga en gran manera. Y continuamos entonces, hermano Eddie, con este programa. Antes de pasar ya al tema principal, el cual, como todos ustedes saben, mis queridos hermanos, estamos en nuestra serie El Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo. Y un tema muy especial hoy, hermano Eddie, el abandono del Evangelio de Jesucristo. ¿Interesante? Así es. ¿Retador, pastor? Definitivamente. Yo creo que, como lo dijimos, el primer tema de esta serie, pastor, esta serie es clave, es importante, porque vivimos en una época en donde el evangelio muchas veces se diluye o se ha diluido, y es necesario que nosotros como iglesia y como discípulos del Señor nos hagamos responsables, ¿verdad? Y hagamos, ahí sí que como alguien decía, que demos ese último mensaje, que lo demos bien, ¿no? O sea, que Pablo enfatizó eso a Timoteo, que pudiera trazar bien la palabra de verdad. Es importante. O sea, que pudiera explicar, ¿no? Que pudiera presentar el evangelio tal y como el Señor Jesucristo lo hizo. Me gusta mucho un libro, Pastor Eddie, que escribió el pastor de la Iglesia Bautista Internacional en San Juan, Sugel Michelén. Exacto. El cual dice, el libro se llama De parte de Dios. De parte de Dios. O sea, él enfoca que nuestro mensaje como creyentes es de parte del Señor, hermano. Sobre la predicación, ¿no? Es exacto, sobre lo que Él ha dicho. Exacto. No es nuestro mensaje. No es nuestro mensaje, no es lo que nosotros queremos decirles, ¿va? Es el mensaje de Él. Exacto. Pero cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, es ahí el problema, hermano. Sí, exacto. Y es ahí donde pasa lo que acabamos de decir, que muchas veces se diluye el evangelio y se presenta algo que no es. Así que yo pienso que es una parte, hermano Carlitos, en la que Dios nos está llamando a ser celosos, ¿no? Amén. A ser celosos de su evangelio y a predicar el evangelio tal y como es, ¿sí? Amén. Sin agregados y sin quitarle nada, por supuesto. Así Exactamente. que tal y como es, ¿verdad? Así que buen punto, hermano Eddie. Pero antes de pasar ya de lleno a nuestro tema de hoy, el abandono del Evangelio de Jesucristo, vamos a escuchar una bendecida alabanza en la voz de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez, con un canto súper especial, mis queridos hermanos. Pónganle mucha atención, por favor, a la letra, que es lo importante de todo esto. El cual tiene como tema Un siervo para su gloria, de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Escuchémoslos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a
servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Por mi rebelión sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. En mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
Especial canto. Sí, definitivamente. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 11, hermano, base bíblica. Así Un llamado. Y es lo que A somos. ser igual, ¿no? claro. Es lo que somos, un siervo para su gloria. Para la gloria de Él. Sí, recuerde aquí me recordé precisamente lo que usted acaba de decir antes del canto, acerca de que no es nuestro mensaje, ¿sí? Esto no es nuestra idea, no es nuestro plan, no es porque nosotros lo estructuramos, sino que es algo del Señor, es algo muchísimo más grande que nosotros, es algo que nos supera y por ende tiene que ser llevado a cabo en el poder del Señor y en su fuerza. Amén, amén, hermano Eddie. Y eso dice mucho también acerca del sentido del texto que Pablo menciona en Filipenses, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. O sea, el punto principal es ese, hermano Eddie. El imitar, ¿sí? Al Señor. Y más adelante Pablo, en este mismo pasaje bíblico, hermano Eddie, en el verso 17 al 21, expone, les dice, les da a entender de que sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Exacto. O sea, qué tremendo. Y cómo observamos aquí, hermano Eddie, una característica esencial y que es la base de lo que hemos venido hablando, de cómo la transformación en Cristo Jesús, cómo el Evangelio del Señor Jesucristo provoca una transformación en aquel que cree, hermano. Amén, sin duda. Que es la base y es el problema principal hoy en día. Se manejan estadísticas tremendas en Guatemala, si queremos introducir un poco el mensaje, hermano Eddie, o el tema de hoy, en donde se explica que aproximadamente el 40 y algo por ciento, el 43, 44, 45% de personas en Guatemala son cristianas evangélicas. Aparte, si hablamos el otro 45% del catolicismo romano y un 10% de los otros. Ahora, estamos hablando, hermano Eddie, en teoría que un 90% de las personas en Guatemala conocen a Jesús. Independientemente con cuestiones del catolicismo, ¿verdad, hermano Eddie? Que ya conocemos muchas cosas, no vamos a profundizar en ello, ¿verdad? Ni en la falsedad que esto existe. Pero estamos hablando de personas que más o menos tienen una como... nominalismo cristiano. Sí, y tienen cierta noción, ¿no? Exacto. De lo que es Jesús y de la Biblia. Y de las enseñanzas de. Así es. Ahora, ¿por qué me la mención de la estadística, hermano Eddie? Mencionar que Guatemala es un 90% conocedor de Jesús y somos sabedores, hermano Eddie, de que somos un país que vivimos sumergidos en la desigualdad, en la injusticia social, sumergidos en la corrupción, en la pobreza, en altos índices de hambre, en altos índices de crimen organizado, violencia y un montón de cosas más. ¿Por qué? Sí. El punto es ese. ¿Por qué? Ahora, a la conclusión que uno llega entonces, hermano Eddie, que el pueblo, el mundo, toda la gente, y aún hasta parte de la iglesia, hermano Eddie, ha procedido al abandono del evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué radica todo este problema? Radica, hermano Eddie, creo yo, en que, como usted decía, en que la predicación se ha diluido. Exacto. Y cuando la predicación se diluye, van a ser discípulos, supuestos discípulos diluidos también. Y gente que supuestamente manifiesta haber creído, no ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Yo pienso que aquí se hace necesario, pastor, un examen muy exhaustivo, ¿no? De lo que predicamos. Sí. Y sé que es difícil decirlo, ¿verdad? Claro. Sé que es difícil decirle a usted pastor, a usted predicador, hagámonos un autoexamen de lo que estamos predicando, pero la verdad es que creo que en este tiempo es más que necesario un autoexamen, ¿no? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué hablo desde el púlpito? ¿Qué digo desde ahí? ¿Digo mis ideas? ¿Digo mis cosas? ¿O digo las del Señor, verdad? Exacto. Entonces, que de verdad qué importante es esto y pensar, usted decía algo importante acerca del lugar que ocupa Guatemala en diferentes índices a nivel latinoamericano. Pienso que ahorita no tengo un dato claro, pero hay varios índices en los que Guatemala puntea a nivel Latinoamérica. Solo nos gana Haití y Honduras. Exacto. O sea, imagínese, ¿verdad? Sí. Por otro lado, Guatemala, en algunos aspectos, Guatemala es considerado como uno de los países más prósperos de la región, ¿verdad?
para tipo de inversiones económicas o algunas cosas así, pero hay otros temas como criminalidad, corrupción, desigualdad, pobreza, que minan todo eso y ponen a Guatemala en lugares donde nadie quiere ver a un país, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y yo sé que pueden salir muchas cosas aquí, ¿va? Si nos podemos hablar de eso, pero la verdad es que, pastor, y otras veces lo hemos abordado con usted, quizás fuera del programa, pero lo hemos hablado muchas veces, de que la iglesia está llamada a crear cultura, ¿no? A impactar el mundo y por ende un lugar, una comunidad en donde haya presencia del verdadero evangelio, de ese evangelio según Jesucristo, es cierto, ¿no? Quizás no todos van a ser transformados. Claro. Pero los que sean transformados van a influenciar sus familias, su comunidad, su barrio y por ende su departamento, su país. O sea, eso es como una secuencia, ¿no? De eventos que ocurren por naturalidad. O sea, cuando la iglesia desempeña esa tarea y hace lo que el Señor le dijo, hacer discípulos, ¿verdad? Amén. Pero quizás eso es lo que nos falta, ¿no? Exacto. Y el tema de hoy, hermano Eddie, va enlazado con lo que estamos hablando. Y tenemos una base bíblica muy, 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 muy especial, hermano Eddie, muy tremenda, ¿no? Con relación a este tema muy importante. Lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, mis queridos hermanos, capítulo 7, del verso 21, ¿sí? Al verso 23. Queremos invitar de que usted pueda, por ahí, si tiene usted su Biblia, y usted puede abrir, nuestro hermano Eddie nos va a compartir este pasaje, el cual, como voy a repetir, mis queridos hermanos, nos dice mucho, hermano Eddie, por favor. Así es, vamos a leer entonces en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, y vamos a leer 3 versículos, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermano Eddie. Este punto, este pasaje bíblico donde el Señor aborda claramente las verdades fundamentales acerca del verdadero discipulado, acerca del verdadero creyente, hermano Eddie, y es lo que queremos abordar. Aquí el Señor ataca muy claramente a la falsedad, hermano Eddie, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, aquí da a entender y por sobreentender, hermano Eddie, nuestro Señor Jesucristo, de que existe falsedad dentro de la supuesta grey del Señor en esta tierra. Sí. Decimos una supuesta grey porque puede haber gente infiltrada. Sí. Y eso infiltrado se debe a un abandono del Evangelio de Jesús, en donde gente profesa seguir lo que escucha, hermano Eddie. Exacto. Recordemos que en ciertos pasajes del Nuevo Testamento Jesús dijo, ¿verdad?, que era necesario que la cizaña creciera junto al trigo. Ahora, todos entendemos cizaña como personas que no recibieron de forma adecuada el Evangelio, ¿verdad? Y que por ende, o lo han abandonado, como usted acaba de decir. Ahora, pero ¿qué se hace con este tipo de gente? Tremendo. O sea, ¿qué se hace con este tipo de aparente discípulo que abandonó el Evangelio o que quiere abandonar el Evangelio o que nunca creyó? Ahora, el detalle implica, hermano Eddie, que un sector evangélico ha llegado incluso a proponer que la doctrina de la conversión a Cristo no implica ninguna clase de compromiso espiritual. Y yo creo que está el punto ahí en donde en la predicación del Evangelio, hermano Eddie. Cuando no se explican las implicaciones que seguir a Cristo tiene, hermano Eddie, es ahí el problema. O sea, y lo que queremos abordar y atacar es la simplificación del llamado de Jesús, hermano Eddie. Exacto. O sea, levante su mano o pase al frente, vamos a orar por usted, cosas por el estilo. Y creemos que que cuando esos eventos se manifiestan es que alguien ya verdaderamente aceptó a Cristo. O sea, y cuando no se manifiesta la fe de alguien, hermano Eddie, en un acto externo específicamente, sino en el caminar diario en su vida, exacto, en su disposición de seguir a Jesús en obediencia a Él.
Así es. Y llama la atención esto porque esto sigue, lo que usted acaba de decir, sigue señalando que no es necesario el arrepentimiento de los pecados, ni cambio de modo de vida muchas veces, ni dedicación y ni siquiera el deseo de rendirse al señorío de Cristo. O sea, estas cosas dicen que equivalen a obras humanas que corrompen la gracia y no tienen nada que ver con la fe. O sea, ahorita estoy pensando en algo, permítame. Estoy pensando en algo ahorita precisamente, que en cierto momento nosotros hablábamos de salvación de señorío y creencia fácil, ¿no? Que son dos puntos, podríamos decir, contrastantes, dos puntos. ¿Posturas? Exacto, dos posturas, pero que una es bíblica y la otra es, podríamos decir que... antropocéntrica. Voy a decir la frase, alguien la embarran con un par de versículos. Exacto. Y dicen que pues eso es, ¿va? Pero por un lado lo que usted mencionó de que el arrepentimiento y levantar la mano y repetir una oración, eso no representa salvación. Amén. Pero en muchos círculos se cree así. Entonces es una creencia fácil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque queremos, hermano Eddie, respaldar nuestros ministerios. Aún hasta venimos y ponemos una musiquita de fondo, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Como para provocar un toque de sentimentalismo, mensaje. Mire qué tremendo. Sí, es tremendo, ¿no? Y venimos y, o sea, con el hecho de que la persona pueda emocionarse. Cuando, hermano Eddie, el Evangelio nos muestra de que la decisión de seguir a Cristo implica un entendimiento acerca de lo que está haciendo. El Señor Jesucristo habló de eso muy claramente, de cómo la persona debe comprender, primeramente entender con serenidad y entendimiento que es pecador y que no tiene opción y que decide rendirse al Maestro, hermano. Decide seguirlo y eso implica una rendición. Salvación, ¿sí? De señorío, ¿no? Exactamente. Jesús es mi Salvador y Señor. O sea, no solamente voy a obtener el beneficio de, que es lo que Dios quiere hacerme, sino que el Evangelio nos muestra que hay una respuesta acerca de la transformación que Cristo Jesús provoca, hermano Eddie, cuando viene el Espíritu Santo del Señor a la vida de la persona. Exacto, y ese cambio se hace evidente cuando el Señor habita en nuestros corazones. Ahora, las consecuencias de ese pensamiento es una doctrina de salvación deficiente, es justificación sin santificación y su impacto sobre la iglesia ha sido catastrófico. Es lo que estamos hablando, hermano Eddie. Catastrófico. ¿Y por qué? Porque en muchos círculos aún se sigue predicando así. Y remarquemos esa frase, hermano Eddie, que usted mencionó ahorita, ¿sí? Justificación sin santificación. O sea, no existe tal cosa, va de la mano, ¿sí? Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y viene hablando de la justificación. Exacto. Más adelante dice la reconciliación, que Él nos reconcilió a través de la justificación en Cristo, ¿no? Y dice que nos ha hecho ahora, ¿qué? Como los que anunciamos, los reconciliadores, como quien dice, ¿verdad? Que Dios habla por medio de nosotros, o sea, hay algo ahí que sucede, hermano. Exacto. Y fíjese que ahorita que mencionamos justificación y santificación, que son dos cosas que van de la mano, entendemos, ¿verdad? Desde luego que santificación es un proceso, pero que se hace manifiesto, o sea, se hace evidente en la vida de la persona. En la disponibilidad. Exacto, en el involucramiento, en la dedicación. O sea, hay muchos factores que indican el progreso de esa santificación. Exactamente. Y eso de entenderlo, hermano, no podemos irnos también al otro extremo, ¿verdad? De decir que una persona de la noche a la mañana va a ser un querubín, ¿verdad? Por eso decimos que es un proceso, ¿verdad? Claro, pero se observa esa disponibilidad, hermano, y esa rendición. Exacto. O sea, la rendición a mis debilidades, la rendición a que soy imperfecto, rendición a que estoy luchando, a que cada día el Señor transforma mi vida, pero esa disponibilidad de la persona. Ahora, el problema es, hermano Eddie, cuando gente por X o Y cosa, por ejemplo, el famoso y diabólico mensaje del Evangelio de la Prosperidad, hermano Eddie, en donde mucho predicador le dice a las personas, venga a Cristo y tus problemas serán resueltos. Venga a Cristo, por ejemplo, hermano Eddie. Mire que tal vez está un poco hasta feo se va a escuchar de que tomemos este ejemplo, ¿verdad? Pero ahorita es un momento, mire, así como es un momento muy especial, que es un momento de crisis a nivel mundial. Así es. Y no digamos en nuestro contexto guatemalteco con esta crisis que se añade aún. Lo con que se acaba de agregar, ¿no? Pero pongamos un ejemplo, hermano Eddie. Mucha susceptibilidad en los corazones de las personas. Corazones sensibles. Pero
así como es una gran oportunidad, también es un gran peligro, hermano, de embarrar el evangelio de Jesús en el sentido de, por ejemplo, venga Cristo y vas a ser restaurado con tus posesiones y con tus cosas porque veniste a Cristo. Mi hermano Eddie, y esto es un poco sensible, feo decirlo, pero hermano Eddie, corremos como predicadores el peligro de decir... El riesgo de decir que venir a Cristo es el éxito en esta tierra en el sentido económico o material, hermano Eddie. Fíjese que yo creo que aquí hay algo importante que señalar y pienso que muchas veces se predica un evangelio ambiguo. Exacto. O sea, un evangelio que tambalea, ¿no? O sea, que no hay una dirección, una directriz, podríamos decir, recta, algo que seguir concreto bíblicamente y por ende caemos en lo que usted decía, ¿no? Exacto. Y no queremos que se malentienda o que se saque de contexto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, pero muchas veces se le vende un evangelio hacia la gente, ¿no? ¿Y qué sucede? Mucha gente, pues... Con el... Ya no siguen a Cristo por el deseo de rendirse a Cristo por sus pecados y de ser perdonados, sino por restaurar sus posesiones. Exacto. O sea, motivaciones equivocadas. Exactamente. Y ese es un gran peligro, hermano Eddie, el cual corremos como predicadores, de abandonar el evangelio de Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, podemos decir que aún en esta crisis debe predicarse un evangelio de arrepentimiento de pecados. La cruz permanece. Salvación de El problema del pecado permanece. Así es. Está ahí, por mucho que sea hasta incómodo hablarle a alguien que está en problemas terribles, económicamente hablando. Sí. Lo primero que se le debe hablar es sobre sus pecados. Así es. Sobre su relación espiritual con Dios, independientemente que la dañemos o lo que hemos visto otras veces, hermano. De ahí, mire, es donde han surgido los evangelios falsos, como por ejemplo, saca el gran campeón que hay en ti, saca la potencia que hay en ti. O sea, en realidad, hermano, somos seres pecaminosos y eso es lo primero que tenemos que hacerle ver a las personas. Y como lo vuelvo a repetir, es complicado a veces, pero es así. Por eso decíamos, es el evangelio de Jesús, no el nuestro. Exacto, y cabe mencionar aquí que entonces podemos sacar unas conclusiones, podríamos decir yo, claras, de que no importa si estamos pasando crisis, ¿sí? Las crisis vienen, muchas veces de esas crisis son culpa de nosotros, otras veces no, hay que decirlo, ¿verdad? Pero sin importar la crisis que estemos pasando, la motivación para acercarnos al Señor debe ser esa, ¿no? Salvación, perdón de pecados, la cruz, abrazar la cruz, como Amén. Hemos dicho, ¿verdad? Sí, y no la restauración o que el Señor me dé posesiones o prosperidad. Ahora, hermano Eddie, vamos a decir también que cuando alguien viene a los pies de Cristo Jesús, existe una muy buena probabilidad Amén. de que Sí. siendo disciplinado, siendo diligente, siendo responsable, la bendición del Señor va a estar ahí. Amén, sin duda. Pero no es algo condicionante que sea fijo, porque Exacto. pudiese ser también, hermano, si no, ¿dónde dejamos nuestros hermanos que económicamente están padeciendo y son verdaderos discípulos de Jesús, hermano? O sea, este es un tema profundo en donde la soberanía de Dios juega un papel importante, pero es. la diligencia y la disciplina, hermano, también puede llevar a alguien a crecer económicamente hablando, ¿sí? Pero es con esfuerzo, diligencia y ahí sí que sabiduría, hermano, de parte del Señor. Y sin lugar, claro que se puede, pero no ese es el mensaje del evangelio. No es lo principal. No ese es el mensaje del evangelio exactamente, y eso es muy importante. Pero bien, vamos a hacer nuestra pausa de medio programa, hermano Eddie, con nuestra cápsula del día. Hoy tenemos en la voz de nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio una cápsula muy especial, hermano, ahí, en donde, mire, y con relación con lo que estamos hablando, Exacto. Un tema muy importante, un ejemplo que vamos a aprender de un famoso predicador muy conocido por todos, el príncipe de los predicadores, hermano, en Londres, sí, 1648, específicamente por ahí, por esos años en adelante, Carlos Haddon Spurgeon, sí, nos muestra hoy en nuestra cápsula del día cómo abordó Carlos Spurgeon los problemas contemporáneos en su predicación, en la voz de nuestro hermano Eddie Osorio. Amén, hermano Carlitos. Como usted ya lo dijo, hoy vamos a responder a una pregunta en nuestra cápsula del día.
¿Cómo abordó Carlos Spurgeon los problemas contemporáneos en su predicación? Y hay que decirlo, ¿no? Carlos Spurgeon es un personaje y un predicador, como ya usted lo decía, muchos lo citan como el príncipe de los predicadores, ¿no? Una predicación que, según hemos leído, ¿verdad? Hay muchos escritos, muchas colecciones, incluso de sermones de Carlos Spurgeon, y creo que algo que llama mucho la atención de Carlos Spurgeon es de que su predicación es totalmente exegética, ¿verdad? Es una sujeción al texto bíblico, sin quitarle, sin agregarle, y es una predicación rigurosa, podríamos decir, del Evangelio de Jesucristo. La pura realidad, Manuel. Así es. Entonces, hoy vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo abordó Carlos Spurgeon los problemas contemporáneos en su predicación? Hay que decirlo, hermano Carlitos, que dos de los problemas, hoy vamos a hablar de dos principales situaciones que se presentaron en el tiempo en el que Carlos Spurgeon estaba en su ministerio, ¿no? Como predicador y como pastor en Londres, como usted decía. Y lo primero que vamos a ver, mire, es un tema tan actual, pastor: predicación y política. ¿Ah? Predicación y mire qué tremendo. política. ¿Qué decía él, pastor Eddie, por favor? Bueno. Spurgeon, vamos a empezar con una premisa. Spurgeon generalmente evitaba la política en sus sermones. Ojo. Evitaba la política en sus sermones. En sus sermones. Exacto, en sus sermones. Estamos hablando de cuando él se paraba en el púlpito, ¿no? Exacto. No creía él que el púlpito fuera el lugar para comentarios políticos o disputas partidistas. Oiga. O sea, entendemos totalmente eso y creo que compartimos eso, ¿no? Amén. No es el lugar. Ahora, en 1873, después de varios años de publicar sus sermones en el púlpito del tabernáculo metropolitano, él escribió: tomé los 18 volúmenes del púlpito del tabernáculo metropolitano y vea si puede encontrar 18 páginas de materia que incluso mira hacia la política. Es más, dice, veamos si hay una sola oración sobre política que a juicio del predicador no parece surgir de su texto o fluir del curso natural de su tema. O sea, hay algo que decir aquí, vamos a agregar algo. Spurgeon ciertamente evitaba en su predicación hablar de política y disputas partidistas, como decía. Pero sí hay registros de algunas publicaciones en periódicos o en revistas en donde Spurgeon sí abordaba Exacto. temas políticos gruesos, por supuesto, temas políticos, pero se dice que los escritos que él hacía en cuanto a política tienen mayor relación con que él hablaba en estos escritos de la relación de todos los puntos que políticamente hablando tienen relación o influencia en la iglesia. ¿Sí? O sea, ¿qué religión había entre política, podríamos decir, y religión, ¿no? ¿Qué relación? Ajá, exacto. Entonces él hablaba mucho de esto, pero sí se oponía tajantemente a la predicación política, ¿sí? Porque creía que el mundo no cambiaría principalmente a través de políticas, ¿sí? O reformas sistémicas, sino a través de la regeneración individual y de avivamiento generalizado. ¿Sí? Él por eso es que centraba su predicación, hermano, en el Evangelio de Cristo, que era la clave, ¿sí?, para la transformación social. Lo que sostuvo él durante todo su ministerio fue eso, ¿no? El Evangelio según Jesucristo. Y fíjese que me llama la atención una frase que en una oportunidad dice: él dijo a su congregación cerca del final de su vida, o sea, cerca de su muerte, ¿verdad? Se ha probado grandes esquemas de socialismo y se han encontrado deficientes. Busquemos la regeneración por el Hijo de Dios y no miremos en vano. O sea, tiró su toque ahí, ¿verdad, hermano? Exacto, pero o sea, dando a entender de que la solución para vivir bien no es un sistema político, ¿no? Exacto. Entonces, sino mirar a Cristo. El hermano sí hablaba, hermano Eddie, pero no en el púlpito. Sí, exacto. Sí. Creemos, ¿no?, que el púlpito no es para disputas partidistas o cosas políticas, sino exclusivamente ahora, no evangelio. Con esto estamos diciendo que no vamos a hacer un análisis, ¿verdad, hermano Eddie? Extra púlpito. Sí. Y enseñar a nuestra gente a poder discernir las distintas cosas que suceden en nuestro mundo hoy. Definitivamente. Pero estamos hablando, cuando hablamos de disputas partidistas, es meterse en una, no sé, zozobra política, ¿no? En discutir temas como de a qué partido vas y todo eso. Eso es
contamina, eso no trae beneficio, ¿eh? Pero otro de los problemas que también existió en el periodo de vida o ministerial de Carlos Spurgeon fueron las calamidades. Mire, otro tema que está muy presente hoy en día. Exacto. Buen punto. Muy presente hoy en día. Ahora, Spurgeon pastoreaba su congregación a través de varias crisis importantes, tanto a nivel local como nacional. ¿Sí? Entonces, y podíamos citar muchas, por ejemplo, protestas en Inglaterra. Inglaterra, recordemos que estaba en ese tiempo en su época de conquista hacia muchos otros sectores del mundo, y también ahí habían muchas crisis. Pero ¿cómo predicó Spurgeon en estos tiempos? Aunque estos sermones abordaban la crisis particular del día, no se limitó a dar un discurso temático sobre el desastre. Mire usted, es lo que estamos hablando, ¿sí? Más bien basó su mensaje en la palabra de Dios. Al elegir el texto de un sermón, buscó no solo doctrinas relevantes, sino también textos con una conexión particular con el momento. Por ejemplo, en respuesta al brote de cólera de 1866, Spurgeon predicó sobre Amós 3 al 6, en el que Dios advierte a Israel sobre las plagas que traería sobre ellos, tal como trajo sobre las naciones. Durante la revuelta en India, por ejemplo, en medio de un tiempo de duelo nacional, Spurgeon predicó sobre Jeremías 9:1, en el que el profeta llora por el sufrimiento y el pecado de su pueblo. Entonces, la creencia de Spurgeon en la suficiencia de las Escrituras significaba que en cada situación Dios tenía una palabra específica para su pueblo. Amén. Tremendo, ¿no? Punto importante, hermano. Tremendo, y qué visión de ministerio y qué Amén. visión de predicación. Amén. ¿Sí? Guárdese eso. Dios, guárdese esto. La creencia de Spurgeon en la suficiencia de las Escrituras significaba que en cada situación Dios tenía una palabra específica para su pueblo, ¿sí? Pero Spurgeon también tuvo cuidado de dar forma a su sermón de acuerdo con el texto, en lugar de desviarse hacia comentarios personales. Ahí el punto. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. Miren, pues, en su sermón sobre Jeremías 9:1, que es el que acabamos de mencionar, Spurgeon siguió el ejemplo de Jeremías al llorar no por el sufrimiento físico del pueblo, sino también por su ruina moral. Mire qué tremendo ustedes. O sea, qué necesario es eso ahora, hoy en día, ¿no? Sentir esa parte, hermano, es vivir esa decadencia moral. Que hoy en día existe. Y más que la material y la física, ¿no? Exacto, más que el desastre. Y entender, hermano Carlitos, que una es consecuencia de la otra, podría decir yo. Claro, o sea, claro. Todo lo físico, lo material que nos ocurre, en algún momento nos damos cuenta que es consecuencia de la deficiencia o la ruina moral, ¿no? Entonces, hay dos temas comunes para terminar nuestra cápsula del día, hermano Carlitos, que ya se nos alargó un poquito. Hay dos temas comunes que Spurgeon enfatizaba en su predicación. Ya hablamos de cómo él predicaba respecto a política y de cómo él predicaba respecto a las calamidades. Ahora, en todo su sistema de predicación, Spurgeon tenía dos temas comunes. Y el primero era enfatizar la soberanía de Dios. Tremendo, ¿no? Algo tan necesario y algo, fíjese, pastor, que mucha gente no ha entendido hoy en día. Y hermano Eddie, ¿por qué decir que es necesario? Porque esta temática condiciona la opinión acerca Exacto. de... O sea, condiciona todo, ¿no? Todo. Si Dios es soberano, condiciona mi vida, condiciona lo que hago, lo que practico. Y todo. que dentro de lo que está sucediendo, la voluntad de él está marcada. Exacto. ¿Sí? Y no importa cómo parezca a nuestros ojos lo que está pasando. Y desde esa perspectiva, pues ya la cosa debería o debe comenzar a cambiar en nuestra percepción de vida, hermano Eddie. Así es. Entonces, y esto de la soberanía de Dios lleva a Spurgeon a plantear el segundo tema principal abordado en sus predicaciones, que es llamar a la gente al arrepentimiento. Y eso es lo que precisamente estábamos diciendo, hermano Eddie. Exacto. Mire qué especial este análisis, hermano Carlitos. Spurgeon creía que en cada desastre la respuesta apropiada no era tratar de encontrar su causa raíz, sino arrepentirse, alejarse del pecado y volverse a Dios en humilde dependencia. Gloria a Dios, porque es lo que necesitamos. Y gloria a Dios, hermano Eddie, porque estamos en un tiempo clave, como decíamos al principio. El principal mensaje no debe ser la reconstrucción hoy en día, sino que el principal mensaje debe ser arrepentidos y convertidos. Y una última cosa, los sufrimientos terrenales
según la predicación de Spurgeon, solo apuntaban al mayor juicio de Dios por venir. Por lo tanto, todo sufrimiento se duplicó como advertencia para arrepentirse. O sea, esto puede ser una forma de que Dios nos está moviendo el piso, podríamos decir, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nos arrepintamos, de que Ahí nos está. volvamos a Él. Punto importante. El mayor anhelo del Señor. Así ¿Cómo es. si le decimos, no, Eddie? Así es. Que nosotros podamos ir a Él, ¿no? Que podamos acercarnos. Entonces, terminamos así nuestra cápsula del día, pastor, con un ánimo a todos los pastores de hoy, el desafío de predicar cada semana. No sé cuántos mensajes usted dé cada semana en su iglesia, en su congregación o en las plataformas virtuales donde esté por las diferentes situaciones que estamos viviendo, pero queremos animarle a que su predicación sea una predicación centrada en el Evangelio. ¿Sí? Lo que los pastores eligen no predicar es tan importante como lo que eligen predicar. ¿Sí? Tremendo esto, ¿no? Como Spurgeon, los pastores debemos ejercitarnos a la sabiduría y el discernimiento al planificar la predicación. La dieta regular de la iglesia debe ser la fiel exposición de todo el consejo de Dios, ¿sí? Sin desviarnos a diestra ni a siniestra. Ni opiniones Personales al respecto. o de otros predicadores. La Biblia dice, pero es que yo pienso. Exacto. La Y es Biblia. cierto que aquí estamos citando a Spurgeon, ¿verdad? Cualquier persona puede decir, pero está citando a Spurgeon. Sí, pero las opiniones que estamos citando son totalmente con fundamento bíblico, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, esta ha sido nuestra cápsula del día. Esperamos que este corto tiempo de cápsula haya sido de bendición para su vida acá en Diálogo de Fe y Salvación. Bien, hermano Eddie, tal vez ahí para añadir un poquito, se nos alargó la cápsula, hermano Eddie, un buen punto. Así como usted mencionaba, hermano Eddie, el predicador, en este problema del abandono del Evangelio de Jesús, Sí. el predicador tiene una alta responsabilidad, Sí. pero también el discípulo, hermano Eddie, ¿sabe por qué? Todos nosotros como creyentes, porque somos los que evangelizamos, somos los que transmitimos el mensaje del Evangelio, y quiero o no, corremos un grave peligro de traer un falso a las filas de la iglesia con un mensaje falso, hermano Yo Eddie. pienso que aquí es de encontrar el balance y poder decir, hermano Carlitos, que la responsabilidad radica en los dos, sí, claramente que en los dos. ¿Por qué? Porque el que predica tiene la responsabilidad de predicar lo que es correcto, lo que es el Evangelio según Jesucristo, ¿verdad? Ujú. Como es el tema de la serie. Y el que cree tiene la responsabilidad de creer lo correcto, ¿no? Exacto. Y de que pueda discernir o entender lo que no es correcto. Para poder transmitir eso correcto. Exacto. Porque si no, ¿qué va a transmitir? Sí, va a ser una cadena, ¿no? Una cadena de falsedad. Exacto. Y yo creo que es lo que el diablo busca, hermano. Muchos creen sinceramente que son salvos, pero son completamente estériles en cuanto a frutos que lo demuestren. ¿Sí? Y el Señor habló, hermano Eddie, que no nos iban a conocer por nuestros dones, sino que por nuestros frutos. Por sus frutos Los conoceréis. los conocerán. Entonces, ahora, Jesús hizo esta seria advertencia en el texto bíblico que leímos hoy como base bíblica, hermano Eddie. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, está claro, hermano Eddie, que ninguna experiencia habida, ni siquiera la del predicar, Eso me llama la atención, fíjese. ¿ah? Ni siquiera la de echar fuera demonios, Escuche, hermano. o aún hacer milagros, puede considerarse evidencia de salvación aparte de una vida de obediencia. Pastor, bomba. Tremendo. O sea, tremendo. De verdad, pastor, que Dios nos ayude a poder entender lo que está en nosotros y sobre nosotros, ¿no? O sea, cuando usted decía al inicio del programa que a nosotros se nos fue encargada la palabra de la reconciliación, citando a Pablo, ¿verdad? Es cierto, pero eso lo debemos tomar, por supuesto, como un privilegio maravilloso, pero hay que entender también que es una gran responsabilidad Ahora, el hermano poder Eddie, transmitir ese mensaje correctamente. ¿pudiese existir un excelente predicador que no sea creyente?
¿Sí? Sí. Hermano Eddie, tuve la oportunidad de conocer, vamos a decirlo porque es necesario decirlo. ¿Sabe por qué, hermano Eddie? Porque el mundo ataca mucho a la iglesia con respecto a esto. Exacto. Ahora, ¿es necesario decir que pueden existir hasta falsos pastores? Sí. ¿No creyentes fungiendo como pastores? Sí. También. Pudiese existir. Tuve la oportunidad de conocer a alguien, hermano Eddie, el cual tenía una elocuencia y aquello que es santo, santo de Israel y Dios Todopoderoso. Y hermano Eddie, aquello ¿qué le digo? Aquello impactante. Que si usted lo escuchaba, hermano Eddie, oiga, si usted lo escuchaba, usted decía, padre, ¿y esto qué es? ¿Ah? Casi que Apolos, ¿no? No, pero mire, no. Pero cuando nos damos cuenta, hermano Eddie, de la vida de este hombre, era alguien que era un violador, número uno. Tremendo, ¿no? Que tenía mujeres, oye, y puse la S, hermano Eddie, embarazadas, esposas de hermanos de la iglesia, que eran ni embarazadas. ¿Sí? Era alguien que hasta arma usaba a escondidas, porque era un falso, hermano Eddie. Y tenía una elocuencia Tremenda, ¿no? tremenda. Sí, es que hay que decirlo también. Lo que podemos decir y queremos decir, hermano Eddie, que puede sumergirse una persona, aún siendo no creyente, en el sistema religioso de la iglesia evangélica. Sí. Sí, claro. Y ese es el problema. Y es que hay que decir, hermano Carlitos, que hay quienes nacen o están dotados, podríamos decir, de ciertas capacidades o habilidades. Claro. Eso no se niega, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, el usar bien el poder hablar en público, por ejemplo. Elocuencia. Elocuencia. Hay una frase que se usa culturalmente, creo yo, que todos conocemos, que es la verba, ¿no? O sea, la palabrería. Pero es que es difícil, ¿sabes? Es difícil distinguir. Claro. Por eso es que el Señor dijo, hermano Eddie, es que yo creo que el problema está en ese abandono del evangelio, que es lo que hemos dicho, que hemos enfatizado mal las cosas en las acciones externas, ¿sí? Más que en la esencia. O sea, hemos olvidado la vida de obediencia, queriendo justificar que porque somos débiles, que porque Activismo, somos pecadores. sí. Sí, o sea, sí, tenemos debilidades, hermano Eddie, pero creo que el verdadero creyente es aquel que se levanta, aquel que constantemente permanece en arrepentimiento, hermano Eddie. Amén, constantemente. Sí, y una vida luchando por una vida de obediencia en el Señor. Creo que la vida de obediencia es el punto principal en donde se ha abandonado el evangelio, hermano Eddie. Ese es el foco, ¿no? Claro. El foco de atención debe ser la vida de obediencia. Y una vida de obediencia definitivamente creemos firmemente nosotros que va a producir buenas obras, que va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Así es, pero por otro lado también podemos decir que habrán o existen personas, pastor, de que pueden manifestar externamente algunas cosas por las que nosotros los creamos que son verdaderos, pero que realmente no están viviendo una vida de obediencia, ¿no? Exactamente. Punto muy interesante. El abandono del evangelio, de tomar en cuenta. Y aún, hermano Eddie, fíjese que la escritura nos habla muy, muy, muy claramente de que nuestro Señor Jesucristo enfatizó mucho, mucho en la parte de la obediencia, hermano Eddie. ¿Sí? Y aún fíjese que la escritura nos muestra claramente, por ejemplo, que nos menciona en 2 Corintios 13:5 que aún el Señor nos exhorta, oiga, a examinarnos si estamos en la fe, ¿sí? Aún a examinar, o sea, para el Señor es importante esta parte que nosotros tengamos muy claro, hermano Eddie, muy claro que nuestras vidas deben ser vidas de obediencia para la gloria de Dios, que es la respuesta a esa salvación grande que el Señor hace en nosotros, esa transformación grande. La presencia del Espíritu Santo nos lleva a una vida de obediencia, hermano Eddie, más que un activismo religioso. Así es. Totalmente de acuerdo, pastor, y esa escritura de 2 Corintios 13:5 es clave. O sea, la Biblia nos anima a nosotros a que nosotros mismos evaluemos, ¿no? Y nos examinemos. Dice, examinaos, ¿sí?, a vosotros mismos si estáis en la Exacto, fe. Y yo creo que esa es una oportunidad, no solo para ir a la Biblia y examinarnos, sino para volvernos, ¿no? En algún momento nos demos cuenta de que no estamos en la verdadera fe. Pues si nos damos cuenta es por algo, no es porque Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de creer a la fe verdadera.
cuento la historia, hermano Eddie, ya el tiempo se nos va terminando, pero cito un testimonio del pastor Miguel Núñez, hermano Eddie, acerca de la experiencia que tuvo con un pastor de 15 años de ministerio, específicamente, hermano Eddie, en Puerto Rico, que se acercó a dialogar acerca de la verdadera fe con él en una visita que tuvieron en ciertas conferencias, y llama la atención que él testifica de que llevó a la fe a este pastor y se convirtió a Cristo este pastor siendo ya de 15 años de ministerio, hermano. Imagínese. Comprendió el evangelio de Jesús 15 años después. 15 años después y se entregó a Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Por eso es tan importante que prediquemos un evangelio según Jesucristo. Tremendo, hermano. Así que, hermano Eddie, la auténtica salvación no es solo justificación, No, exacto. sino santificación. Santificación. Dos cosas que van de la mano, ¿no? Va de la mano una vida de obediencia. Justificación y santificación. No puede separarse de la regeneración, la santificación y, por supuesto, finalmente la glorificación, hermano Eddie. La salvación es un proceso continuo, ¿sí? Tanto como un acontecimiento pasado que sucede Así en es. Cristo Jesús y ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros, una vida de obediencia. Perfección no existe. No hay perfección en el creyente. Así es. Van a haber luchas, van a haber debilidades, pero está manifestándose aquella guerra espiritual, o como alguien decía, aquella guerra cósmica, hermano Eddie, con relación a nuestra vida pecaminosa y nuestro anhelo y deseo por obedecer al Señor. Ojo Así que es. es anhelo y deseo, hermano Eddie, no porque la Biblia lo dice, Sino porque nosotros anhelamos porque y lo deseamos, anhelamos ¿no? por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así es. Entonces ha sido un privilegio, hermano Carlitos, abordar este tema tan importante hoy. Y pues invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan compartirlo con amigos, familiares o cualquier persona que usted cree que lo necesita. Este episodio estará en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que sea de que usted utilice para que usted pueda compartirlo. Ha sido un privilegio abordar este tema tan especial con todos ustedes y esperamos de que haya sido bendición para ustedes. Muy bien, apreciada audiencia, recuerde el foco sobre el arrepentimiento y perdón de pecados. Así es. Lo demás es añadidura. Totalmente. Puede suceder, si el Señor quiere, sí, pero no debe ser el gancho con relación a la predicación del Evangelio. Así que Dios les bendiga, apreciada audiencia. Si el Señor lo permite, el próximo martes finalizamos esta serie, hermano Eddie, el Amén. Evangelio según Jesucristo. Muy buen tema y esperamos en Dios pues poder colaborar a la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre Amén. recordando que la expresión, por cierto, mi hermano ahí, nuestra frase Exacto, sí. conectada al tema de hoy, Exacto. o mejor dicho, el tema de hoy conectado a esta frase, ¿verdad? La expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo, ánimo, y el Señor está con usted. Dios les bendiga y que el Señor le dé un excelente día. En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.